El viento frío soplaba sobre las colinas grises que rodeaban el antiguo castillo del duque Alejandro. Desde la muerte de su esposa 3 años atrás, aquel lugar se había convertido en una casa silenciosa, casi triste. Los sirvientes caminaban en silencio por los pasillos y nadie se atrevía a hablar demasiado cuando el duque estaba cerca. Alejandro se había convertido en un hombre frío. No porque quisiera, sino porque el dolor lo había cambiado. Había amado profundamente a su esposa, pero una enfermedad repentina se la llevó, dejando al duque con un corazón vacío y una promesa que se hizo a sí mismo. Nunca volvería a amar. Desde entonces, rechazó cada invitación, cada intento de presentarle a otra mujer noble. Para él, el amor era un recuerdo enterrado. Hasta aquella noche de tormenta. La lluvia caía con fuerza cuando alguien golpeó la gran puerta del castillo. Los guardias abrieron con desconfianza y encontraron a una joven empapada por la lluvia. Su vestido era sencillo, casi viejo. Su cabello oscuro estaba pegado a su rostro por el agua. Y su vientre estaba claramente embarazado. «Por favor», susurró ella con voz débil. «Solo necesito un lugar donde pasar la noche». Los guardias dudaron. Aquella mujer no parecía una ladrona, pero tampoco era alguien que normalmente llegara a un castillo de un duque. Cuando Alejandro escuchó el ruido desde el salón principal, caminó hacia la entrada. Su mirada fría cayó sobre la joven. Por un momento, nadie habló. «¿Quién eres?», preguntó el duque con voz firme. La joven bajó la mirada. «Me llamo Lucía. No tengo a dónde ir». El silencio volvió a llenar el lugar. Alejandro miró su vientre y frunció ligeramente el ceño. «¿Dónde está el padre del niño?». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero ella no respondió. Aquella respuesta silenciosa dijo más que 1000 palabras. El duque suspiró lentamente. Normalmente habría ordenado que la enviaran al pueblo, pero algo en su mirada lo detuvo. Tal vez era la tristeza en sus ojos. Tal vez era la forma en que sostenía su vientre, como si estuviera protegiendo lo único que le quedaba en el mundo. «Que se quede esta noche», dijo finalmente. Los sirvientes se sorprendieron. Alejandro casi nunca mostraba compasión. Lucía fue llevada a una pequeña habitación cerca de la cocina. No era lujosa, pero estaba caliente y seca. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el duque no pudo dormir. Había algo extraño en aquella mujer. Algo que le recordaba a los días en que su corazón aún estaba vivo. Los días pasaron, y Lucía siguió en el castillo. Al principio solo ayudaba en la cocina. Lavaba platos, limpiaba mesas, cocinaba pan. Nunca se quejaba. Nunca pedía nada. Pero poco a poco, todos en el castillo comenzaron a notar algo especial en ella. Lucía siempre sonreía. Incluso cuando estaba cansada. Incluso cuando el dolor del embarazo la obligaba a sentarse por momentos. Un día, mientras el duque caminaba por los jardines, vio a Lucía sentada bajo un árbol. Estaba hablando con su vientre. «No te preocupes, pequeño», susurraba con ternura. «Todo va a estar bien». Alejandro se detuvo sin que ella lo viera. Aquella escena tocó algo dentro de él. Algo que había estado dormido durante años. Por primera vez desde la muerte de su esposa, su corazón sintió algo diferente al vacío. No sabía qué era, pero sabía que aquella mujer estaba cambiando algo dentro de él. Y aún no imaginaba cuánto cambiaría su destino. El duque Alejandro se quedó quieto detrás de los rosales del jardín, observando a Lucía sin que ella lo notara. Sus palabras eran suaves, llenas de ternura. «No te preocupes, pequeño. Pronto todo estará bien. Prometo cuidarte». Aquella frase sencilla golpeó algo profundo dentro del corazón del duque. Durante años había vivido rodeado de silencio. Nadie hablaba con tanta dulzura en aquel castillo desde la muerte de su esposa. Lucía acarició su vientre y luego suspiró, mirando el cielo gris. «Ojalá tu padre hubiera sido un buen hombre». Alejandro frunció ligeramente el ceño. Aquellas palabras despertaron su curiosidad, pero decidió no acercarse. Sin hacer ruido, regresó al castillo. Sin embargo, desde aquel día comenzó a observarla más. Lucía trabajaba duro. A pesar de su embarazo, ayudaba en todo lo que podía. Cocinaba, limpiaba, organizaba la despensa. Nunca pedía descanso. Pero lo más extraño era otra cosa. Nunca se quejaba. Una tarde, la señora Marta, la anciana ama de llaves del castillo,
se acercó al duque mientras él revisaba algunos documentos. «Mi señor», dijo con una sonrisa suave. «Esa joven Lucía es una bendición para esta casa». Alejandro levantó la mirada. «¿Por qué dices eso? Desde que llegó, los sirvientes trabajan con más ánimo. Siempre tiene una palabra amable para todos». El duque no respondió, pero aquellas palabras se quedaron en su mente. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo, escuchó risas provenientes de la cocina. Era algo raro en aquel castillo. Cuando se acercó discretamente, vio a Lucía sentada junto a 3 sirvientas jóvenes. Estaban comiendo pan recién horneado. «Está delicioso», dijo una de ellas. Lucía sonrió. «La receta era de mi madre». «Debes haber tenido una familia muy feliz», comentó otra. Por un momento, Lucía guardó silencio. Luego respondió con voz tranquila. «Sí, hasta que mi padre murió». El duque escuchaba desde la puerta, sin ser visto. «Después mi madre enfermó, y cuando también murió, me quedé sola». Las sirvientas bajaron la mirada. «¿Y el padre del bebé?», preguntó una con cuidado. Lucía respiró profundamente. «Era un hombre rico del pueblo. Prometió casarse conmigo». Alejandro sintió una pequeña tensión en el pecho. Pero cuando supo del embarazo, desapareció. El silencio llenó la cocina. «Mi propia familia me echó de casa», continuó Lucía. «Dijeron que les daba vergüenza». Una de las sirvientas tomó su mano. «Lo siento mucho». Lucía sonrió con tristeza. «No importa. Ahora solo me queda mi hijo». Alejandro se alejó lentamente del lugar. Aquella historia se quedó resonando en su mente toda la noche. Había visto muchas injusticias en el mundo, pero algo en aquella historia lo molestaba profundamente. Tal vez porque Lucía no parecía una mujer que mereciera aquel destino. Al día siguiente, el duque tomó una decisión inesperada. Mandó llamar a Lucía a su despacho. Cuando ella entró, parecía nerviosa. «¿Me llamó, señor?» Alejandro la observó por un momento. Lucía parecía aún más frágil bajo la luz de la ventana. Su vestido sencillo apenas ocultaba su embarazo avanzado. «Siéntate», dijo el duque con voz tranquila. Ella dudó, pero obedeció. Durante unos segundos, ninguno habló. Finalmente, Alejandro preguntó: «¿Cuánto falta para que nazca el bebé?» Lucía se sorprendió por la pregunta. «Tal vez 2 meses, señor». El duque asintió lentamente. Luego dijo algo que Lucía jamás esperaba escuchar. «Puedes quedarte en el castillo hasta que nazca». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. «¿De verdad?» «Sí». Las lágrimas aparecieron inmediatamente en sus ojos. «Gracias, señor, no sé cómo agradecerle». Alejandro desvió la mirada hacia la ventana. «Solo haz tu trabajo, eso será suficiente». Lucía asintió rápidamente. Pero cuando estaba a punto de salir, el duque dijo algo más. «Y deja de trabajar tanto». Lucía se giró confundida. «Está embarazada. No es necesario que hagas tareas pesadas». Ella sonrió tímidamente. «Estoy acostumbrada a trabajar». Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro casi sonrió. «Aún así, ahora estás bajo mi techo». Lucía inclinó la cabeza con respeto y salió del despacho. Pero desde aquel día, algo cambió. El duque comenzó a verla más seguido. A veces en los jardines, a veces en la cocina, a veces hablando suavemente con el bebé que llevaba en su vientre. Y sin darse cuenta, el corazón que había prometido permanecer cerrado para siempre, comenzaba lentamente a abrirse otra vez. Pero ninguno de los dos imaginaba que muy pronto, un secreto del pasado llegaría al castillo, y cambiaría todo. Los días siguieron pasando en el castillo, y la presencia de Lucía comenzó a transformar lentamente el ambiente. Donde antes reinaba el silencio pesado, ahora se escuchaban conversaciones suaves, risas discretas y el aroma del pan recién horneado. El duque Alejandro intentaba convencerse de que nada había cambiado en él. Pero no era verdad. Cada vez que veía a Lucía caminando lentamente por los pasillos, con una mano sobre su vientre, sentía algo extraño en el pecho. No era dolor, pero tampoco era tranquilidad. Era algo que no había sentido desde hacía muchos años. Una tarde de otoño, el viento soplaba con fuerza sobre los jardines del castillo. Las hojas doradas caían de los árboles mientras el duque caminaba por los senderos de piedra. De repente, escuchó un pequeño gemido. Se giró rápidamente.
Lucía estaba sentada en un banco del jardín, respirando con dificultad. Alejandro se acercó de inmediato. ¿Qué ocurre? Lucía intentó sonreír. Nada, señor, solo me sentí un poco mareada. Pero su rostro estaba pálido. El duque frunció el ceño. Eso no es nada. Sin decir más, extendió su mano. Lucía dudó por un momento, pero finalmente aceptó la ayuda para ponerse de pie. Mientras caminaban lentamente hacia el castillo, el duque notó lo frágil que parecía. Y también lo valiente. Muchos en su situación se habrían rendido. Pero ella seguía adelante. Cuando llegaron a la entrada, el duque llamó a la ama de llaves. Marta. La mujer apareció de inmediato. Sí, mi señor. Lucía no trabajará más por ahora. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Pero señor. Alejandro la miró con firmeza. Es una orden. Marta sonrió discretamente. Me aseguraré de que descanse. Lucía bajó la mirada. Gracias. Pero aquella noche, mientras todos dormían, algo inesperado ocurrió. El duque estaba en su despacho cuando escuchó un ruido fuerte proveniente del patio. Era el sonido de caballos. Muchos caballos. Alejandro salió inmediatamente al balcón. 3 carruajes negros habían llegado frente al castillo. De ellos bajaron varios hombres vestidos con ropas elegantes, pero sus rostros eran duros. En el centro de ellos caminaba un hombre alto, de mirada fría. El duque bajó rápidamente al patio. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz firme. El hombre alto sonrió de manera arrogante. Buenas noches, duque Alejandro. El duque lo observó con atención. No lo conozco. Mi nombre es Ricardo Salazar. El nombre no significaba nada para el duque. ¿Qué quiere? Ricardo miró alrededor del patio, como si buscara algo. Luego respondió tranquilamente. He venido a buscar a alguien. El duque cruzó los brazos. Este es mi castillo. Nadie entra aquí sin mi permiso. Ricardo sonrió ligeramente. La mujer que busco está aquí. El corazón de Alejandro se tensó. ¿De quién hablas? Ricardo dio un paso hacia adelante. De Lucía. El silencio cayó sobre el patio como una piedra. Los guardias del castillo miraron al duque esperando una orden. Alejandro mantuvo la mirada fija en el extraño. ¿Qué quieres con ella? Ricardo soltó una pequeña risa. Digamos que tenemos asuntos pendientes. Ella no tiene nada que ver contigo, respondió el duque con frialdad. Pero Ricardo lo miró directamente a los ojos. Y entonces dijo algo que hizo que el aire se volviera pesado. El hijo que lleva en su vientre. Hizo una pequeña pausa. Es mío. El silencio se volvió aún más profundo. Alejandro sintió un calor extraño subir por su pecho. Una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. Pero Ricardo no había terminado. Con una sonrisa fría añadió. Y he venido a llevármelos a los dos. En ese momento, desde la puerta del castillo, se escuchó una voz temblorosa. No. Todos se giraron. Lucía estaba allí, pálida, asustada, y mirando directamente al hombre que había destruido su vida. Por favor, susurró ella. No me obligues a volver contigo. Pero Ricardo simplemente sonrió. Y dio un paso más hacia el castillo, sin saber que el duque Alejandro ya había tomado una decisión en silencio. Una decisión que cambiaría el destino de todos. Y que muy pronto convertiría aquella noche en el comienzo de una guerra inesperada. El viento nocturno movía las antorchas del patio mientras el silencio se volvía cada vez más tenso. Lucía permanecía en la entrada del castillo, temblando. Sus manos sostenían su vientre como si quisiera proteger al bebé de todo lo que estaba pasando. Ricardo Salazar la miraba con una sonrisa fría, como si todo aquello fuera un simple juego. Lucía, dijo con voz suave pero peligrosa. Ven conmigo. No hagas esto más difícil. Lucía negó con la cabeza inmediatamente. No, no volveré contigo. Ricardo suspiró con falsa paciencia. Eres demasiado dramática. Solo cometiste un pequeño error al huir. El duque Alejandro dio un paso adelante, colocándose discretamente entre Lucía y Ricardo. Ella ya respondió, dijo con voz firme. No irá contigo. Los hombres que acompañaban a Ricardo se movieron ligeramente, como esperando una orden. Ricardo observó al duque con interés. Duque Alejandro, ¿verdad? Así es. Es curioso. Continuó Ricardo con calma.
No esperaba encontrar a Lucía escondida en el castillo de un duque. Alejandro no respondió. Ricardo inclinó ligeramente la cabeza. Pero supongo que ahora entiendo. Siempre supo cómo encontrar hombres que la protegieran. Las palabras fueron como una bofetada. Lucía bajó la mirada, claramente herida. Pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro habló. Cuida tus palabras. Ricardo levantó las manos con una sonrisa burlona. Oh, la está defendiendo. El duque lo miró fijamente. Este es mi castillo. Nadie aquí será insultado. Ricardo soltó una pequeña risa. Entonces supongo que no sabe la historia completa. Lucía respiró con dificultad. Ricardo, por favor. Pero él continuó. ¿Le contó que el bebé es mío? El duque permaneció en silencio. Ricardo caminó lentamente por el patio, como si disfrutara cada segundo. Lucía era una simple campesina cuando la conocí, dijo. Yo fui generoso con ella, demasiado generoso. Lucía cerró los ojos con vergüenza. Le di regalos, dinero, promesas. Se detuvo frente al duque. Pero cuando empezó a hablar de matrimonio, se volvió una molestia. Los guardias del castillo intercambiaron miradas incómodas. Ricardo se encogió de hombros. Así que decidí terminar la relación. Lucía levantó la voz por primera vez. Eso es mentira. Ricardo la miró con frialdad. Ah, sí. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Lucía. Tú prometiste casarte conmigo. Prometiste que el bebé crecería con su padre. Ricardo suspiró con fastidio. Lucía, no seas ingenua. Luego miró al duque nuevamente. Como puede ver, mi señor duque, esta mujer tiene una imaginación muy activa. El aire se volvió pesado. Alejandro apretó los puños. Durante años había sido conocido como un hombre frío, alguien que no se involucraba en problemas ajenos. Pero algo dentro de él estaba cambiando. Algo que ni siquiera él entendía completamente. Ricardo dio un paso hacia Lucía. Escucha, dijo con tono impaciente. Te llevaré conmigo y resolveremos esto rápidamente. Lucía retrocedió. No, no tienes elección. En ese momento, el duque levantó ligeramente su mano. Los guardias del castillo dieron un paso al frente inmediatamente. Ricardo se detuvo. La voz de Alejandro fue tranquila, pero peligrosa. Ella sí tiene elección. El silencio volvió a caer sobre el patio. Ricardo lo observó con atención. ¿Estás seguro de querer involucrarse en esto? Ya estoy involucrado. Ricardo entrecerró los ojos. Lucía me pertenece. Las palabras resonaron en el aire. Y fue en ese momento cuando el duque Alejandro dijo algo que sorprendió a todos. Incluso a Lucía. No. Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo dice? El duque miró a Lucía por un breve instante. Luego volvió a mirar al hombre frente a él. Y dijo con absoluta calma. Lucía está bajo mi protección. Ricardo soltó una carcajada. ¿Su protección? ¿Por qué haría algo así por una mujer que ni siquiera conoce? El duque guardó silencio por un momento, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente respondió. Porque en este castillo, nadie es tratado como una propiedad. Ricardo dejó de sonreír. La tensión era tan fuerte que incluso el viento parecía haberse detenido. Ricardo miró a sus hombres. Luego volvió a mirar al duque. Esto no termina aquí. Alejandro no respondió. Ricardo caminó lentamente hacia su carruaje, pero antes de subir, se giró una última vez. Sus ojos se fijaron en Lucía. Volveré por ti. Luego añadió con una sonrisa oscura. Y también por mi hijo. Los carruajes se marcharon en la oscuridad de la noche. El patio quedó en silencio. Lucía seguía temblando. Alejandro se giró hacia ella. Por un momento ninguno habló. Finalmente Lucía susurró. Lo siento. No quería traer problemas a su castillo. Pero el duque negó suavemente con la cabeza. No es tu culpa. Lucía levantó la mirada. Y en los ojos del duque vio algo que nunca había visto antes. No era frialdad. No era indiferencia. Era algo mucho más fuerte. Algo que ni él mismo había sentido en años. Porque en ese momento Alejandro comprendió una verdad que ya no podía negar. Aquella mujer, y el niño que llevaba en su vientre, ya eran más importantes para él de lo que jamás había imaginado. Pero lo que ninguno sabía, era que Ricardo Salazar no era un enemigo cualquiera. Y que muy pronto, un secreto peligroso del pasado del duque saldría a la luz.
La noche volvió a quedarse en silencio después de que los carruajes desaparecieron en la oscuridad del camino. El viento movía lentamente las hojas de los árboles del patio, pero nadie se movía. Lucía seguía de pie en la entrada del castillo, temblando. Sus ojos estaban llenos de miedo. El duque Alejandro la observó durante unos segundos. Nunca había visto tanto temor en el rostro de alguien. Finalmente habló con voz tranquila. «Todo está bien. Ya se fue». Pero Lucía negó suavemente con la cabeza. «No, usted no lo conoce». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿Qué quieres decir?» Lucía respiró profundo, como si reunir fuerzas fuera difícil. «Ricardo no se rinde fácilmente». El duque cruzó los brazos. «Tampoco yo». Por primera vez desde que Ricardo había llegado, Lucía levantó la mirada directamente hacia Alejandro. Había algo diferente en sus ojos. Una mezcla de gratitud y preocupación. «No quiero que tenga problemas por mi culpa», susurró. Alejandro respondió sin dudar. «Eso ya no importa». Luego hizo una pequeña señal a los guardias. «Refuercen la vigilancia esta noche». «Sí, mi señor». Los hombres se dispersaron inmediatamente por el castillo. Lucía permanecía en silencio. Parecía agotada. Marta, la ama de llaves, se acercó con suavidad. «Ven, hija. Necesitas descansar». Lucía asintió lentamente. Pero antes de entrar al castillo, se giró hacia el duque. «Gracias por defenderme». Alejandro no dijo nada. Solo inclinó ligeramente la cabeza. Cuando Lucía desapareció por el pasillo, el duque se quedó solo en el patio. Miró hacia el camino oscuro por donde Ricardo se había ido. Algo en aquella visita lo inquietaba profundamente. No solo por Lucía. Había algo más. Algo en el nombre de Ricardo Salazar que le resultaba extrañamente familiar. Esa noche, Alejandro fue a la biblioteca del castillo. Era una habitación enorme llena de libros antiguos, documentos y registros de familias nobles. Encendió varias velas y comenzó a revisar viejos papeles. Horas pasaron en silencio. Finalmente, encontró algo. Un viejo documento comercial de hacía más de 10 años. El nombre estaba allí. Salazar. Alejandro frunció el ceño mientras leía. La familia Salazar había sido una de las más ricas de la región, hasta que un escándalo financiero destruyó su reputación. Y lo más extraño era que el nombre de su propio padre aparecía en aquellos documentos. El corazón del duque latió más fuerte. Esto no puede ser coincidencia. Continuó leyendo. Los documentos hablaban de una enorme disputa de tierras, inversiones fallidas y acusaciones de traición entre familias poderosas. Pero una frase llamó su atención. La familia Salazar jura que algún día recuperará todo lo que les fue arrebatado. Alejandro cerró lentamente el documento. Un pensamiento incómodo apareció en su mente. ¿Y si la llegada de Ricardo no tenía nada que ver con Lucía? ¿Y si él había venido por otra razón? Mientras tanto, en otra parte del castillo, Lucía no podía dormir. La luna iluminaba suavemente su pequeña habitación. Ella estaba sentada en la cama, con una mano sobre su vientre. El bebé se movía. «Tranquilo», susurró con ternura. «Todo estará bien». Pero en el fondo de su corazón, no estaba segura. Ricardo era un hombre peligroso. Había visto su verdadera cara muchas veces. Recordó el día en que le dijo que estaba embarazada. Al principio él había sonreído. Pero cuando Lucía habló de matrimonio, su expresión cambió completamente. «¿Casarme contigo?», había dicho con frialdad. «No seas ridícula». Aquella frase aún dolía. Lucía cerró los ojos para alejar aquellos recuerdos. De repente, escuchó un pequeño golpe en la puerta. Su corazón se aceleró. «¿Quién es?». «Soy yo», respondió una voz tranquila. Era el duque. Lucía abrió la puerta con sorpresa. Alejandro estaba de pie en el pasillo. «¿Todo está bien?», preguntó ella. El duque parecía pensativo. «Necesito preguntarte algo». Lucía se hizo a un lado para dejarlo entrar. Alejandro observó la habitación simple donde ella dormía. Luego fue directo al punto. «¿Qué sabes realmente sobre Ricardo Salazar?». Lucía se tensó. «¿Por qué pregunta eso?». El duque la miró con seriedad. «Porque creo que su visita esta noche no fue solo por ti». Lucía parecía confundida. «No entiendo». Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que la dejó completamente sorprendida.
Tu hijo puede estar en mucho más peligro del que imaginábamos. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quiere decir? Pero antes de que el duque pudiera responder, un grito fuerte se escuchó desde el patio del castillo. Ambos se giraron hacia la ventana. Las antorchas iluminaban movimiento afuera. Guardias corriendo, caballos relinchando. Y una voz alarmada gritó desde abajo. «Mi señor, alguien ha entrado al castillo». El duque Alejandro inmediatamente caminó hacia la puerta. Su mirada se volvió dura, porque en ese momento comprendió algo. Ricardo Salazar había vuelto. Los gritos de los guardias llenaron el patio del castillo. Las antorchas se movían con el viento mientras los soldados corrían de un lado a otro. «Mi señor, alguien ha entrado al castillo». El duque Alejandro salió rápidamente de la habitación de Lucía. Su rostro estaba serio, pero sus ojos mostraban una determinación que pocos habían visto antes. Lucía lo siguió hasta el pasillo. «No», dijo con miedo. «Es peligroso». Alejandro se detuvo por un segundo y la miró. «Quédate aquí. Cierra la puerta». Lucía quiso protestar, pero la expresión del duque era firme. Finalmente asintió. Alejandro bajó las escaleras con pasos rápidos. Cuando llegó al patio, varios guardias estaban rodeando a dos hombres que habían sido capturados. Uno de ellos estaba herido. El otro intentaba escapar, pero los guardias los sujetaban con fuerza. «¿Quién los envió?», preguntó el duque con voz fría. Los hombres guardaron silencio. Uno de los guardias dijo: «Los encontramos intentando entrar por la puerta trasera del castillo». Alejandro caminó lentamente hacia ellos. «Hablen». El hombre herido escupió en el suelo. «Nunca hablaremos». El duque lo miró fijamente. «Entonces supongo que tendré que enviarlos directamente al gobernador». Aquellas palabras hicieron que el segundo hombre se pusiera nervioso. «Espere», gritó. Alejandro se detuvo. «¿Quién los envió?». El hombre respiró con dificultad. Ricardo Salazar». El patio quedó en silencio. «¿Para qué?», preguntó el duque. El hombre bajó la mirada. «Nos ordenó traer a la mujer y al bebé». Los guardias se miraron entre sí con sorpresa. El duque sintió una ira silenciosa subir por su pecho. «Llévenlos a la prisión del castillo», ordenó. «Sí, mi señor». Los hombres fueron arrastrados lejos. Cuando el patio volvió a quedar en silencio, Alejandro levantó la mirada hacia la oscuridad del camino. Ricardo había cruzado una línea peligrosa. Muy peligrosa. A la mañana siguiente, el duque tomó una decisión definitiva. Mandó llamar a Lucía a la biblioteca. Ella entró con nerviosismo. «¿Todo está bien?». Alejandro estaba de pie frente a la ventana. Durante unos segundos no habló. Luego se giró hacia ella. «Ricardo envió hombres para secuestrarte». Lucía sintió que el corazón se le detenía. Lo sabía, pero no volverá a intentarlo. Lucía lo miró confundida. «¿Cómo puede estar seguro?». El duque caminó hacia su escritorio y tomó un documento. «Esta mañana envié una carta al gobernador». Lucía lo miró sin entender. «También envié pruebas de los crímenes financieros de la familia Salazar». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Ricardo será arrestado en cualquier momento». Las lágrimas llenaron los ojos de Lucía. «¿Hizo todo eso por mí?». El duque guardó silencio por un momento. Finalmente respondió con honestidad: «No solo por ti». Lucía lo miró. Y entonces Alejandro dijo algo que ni él mismo había planeado decir: «También por el niño». Lucía puso su mano sobre su vientre. «Él merece una vida tranquila». El duque se acercó un poco más. «Y la tendrá». Los días pasaron. Una semana después, llegó la noticia. Ricardo Salazar había sido arrestado mientras intentaba huir del país. Sus propiedades fueron confiscadas. Y con eso, la amenaza desapareció. Pero el destino tenía una última sorpresa. Una noche tranquila, Lucía comenzó a sentir fuertes dolores. El bebé estaba por nacer. Todo el castillo se llenó de movimiento. Marta y las sirvientas ayudaban mientras el médico del pueblo llegaba apresuradamente. Horas después, un pequeño llanto llenó la habitación. Un niño había nacido. Sano. Fuerte. Lucía lloraba de felicidad mientras sostenía a su hijo. El duque Alejandro estaba en la puerta, observando en silencio. Marta sonrió. «Mi señor, ¿no quiere conocerlo?». Alejandro dudó por un momento. Luego entró lentamente. Lucía levantó al bebé.
Es un niño. El duque lo miró. El pequeño abrió los ojos por un segundo. Y en ese instante, algo cambió completamente dentro del corazón del duque. Lucía habló con voz suave. Gracias por salvarnos. Alejandro la miró. Luego miró al bebé otra vez. Finalmente dijo algo que Lucía jamás imaginó escuchar. Si lo deseas. Hizo una pequeña pausa. Este castillo puede ser su hogar. Lucía lo miró sorprendida. Para siempre. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, porque en aquel momento comprendió algo. Había llegado al castillo sola, rechazada por todos, con un hijo sin futuro. Pero el destino había cambiado su historia. Y el duque que había cerrado su corazón al amor, había encontrado algo que no esperaba. Una nueva familia. Y tal vez, un nuevo comienzo lleno de amor.